Y bueno, mis cracks, espero que la estén pasando súper mega bien. Ha salido la entrevista de Laporta en la que ayer reaccionamos a un pequeño trozo en el que hablaba básicamente de los fichajes del Barça y cómo él pues nunca había tenido interés en Nico Williams, sino que él siempre quiso fichar a Rashford. Es más, cuando nació Rashford, Laporta dijo, yo quiero a este chico para el Fútbol Club Barcelona. Así de contundente fue el mensaje del presidente del Fútbol Club Barcelona, ¿no? Pero bueno, no nos vamos a enredar mucho con eso, aunque sí vamos a tocar el tema en un momentico. Pero sí me gustaría analizar varias situaciones que me han parecido muy llamativas. Vamos a ver algo de Paul Tenorio, que es un tipo que, bueno, está ahí con el tema de Real Madrid Televisión y todo lo que tú quieras, pero a la hora de reventar al Barça, siempre tiene unos argumentos muy sólidos, algo muy parecido a lo de Juanma Rodríguez, a quien, bueno, José Luis Sánchez también, Alfredo Duro, estos del chiringuito que a muchos no nos agradan, pero que cuando van a ir a señalar la corrupción del Barça, es muy difícil encontrar a alguien tan contundente como ellos, ¿no? Les voy a pedir una sola cosa y es la de siempre, que me acompañen hasta el final de este video porque creo que lo vamos a disfrutar y muchísimo. Vamos a arrancar con lo de Laporta. Ayer, como les dije, hemos reaccionado a una pequeña parte de la entrevista en la que hablaba en el tema ese del fichaje, pero hoy quiero centrarme en esto porque, bueno, ha dicho algo sobre Lamine Yamal. Recordemos que hace poco Lamine Yamal hizo una fiesta en la que, bueno, generó muchísima polémica y la realidad es que a Laporta pues le han preguntado sobre esto. Y la respuesta, yo creo que no nos va a sorprender, no nos va a decepcionar tampoco porque es muy normal de lo que ha demostrado ser Joan Laporta y muy normal de lo que él transmite como imagen representativa de una institución como el Fútbol Club Barcelona. Es que lastimosamente, y lo he dicho muchas veces, lo voy a repetir porque creo que es conveniente, Joan Laporta es el reflejo de lo que es el Fútbol Club Barcelona. Es que no hay más, no pueden tener un presidente que se ajuste mejor a lo que es como institución. Escuchen esto. Para mí hizo una fiesta de celebración de 18 años. Lo que me sabe mal es no haber ido, ¿me entiendes? Hablaba ahora de la mayoría de edad, se ha hablado mucho de la fiesta que hizo. ¿Usted, como presidente, con la ascendencia que tiene sobre él, le aconsejaría algo o cree que las críticas que ha recibido son desmesuradas? Fue una fiesta privada. Yo creo que aquí todo lo que haga Lamine, y él lo sabe, a partir de ahora, siempre estará en el foco, siempre estará en el ojo del huracán. Para mí hizo una fiesta de celebración de 18 años. Lo que me sabe mal es no haber ido, ¿me entiendes? O sea, para mí fue una fiesta extraordinaria, que se lo pasaron muy bien, que además iban muy elegantes vestidos. El motivo, oye, tienen 18 años, el motivo, pues bueno, pues eligieron este y yo entiendo que tiene un punto de divertido. Él lo hizo con sus amigos, con gente de la farándula y del mundo actual, los youtubers, influencers, tiktokers, cantantes. Oye, y en este sentido yo celebro que hiciera una buena fiesta. Estaba en el ámbito privado, luego vino a entrenar y entrena como el que más, y en este sentido nada que reprocharle, al revés, felicitarle y me alegro que se divirtieran en una fiesta de cumpleaños. Pero chicos, ¿qué quieren que les diga? Ustedes se imaginan a Florentino Pérez, por poner un ejemplo. Recuerden lo que pasó con la fiesta de Cristiano, aquel cuento de Kevin Roldán, que bueno, no somos tan viejos, pero tampoco tan jóvenes, y creo que aquí muchos recordamos eso. Ustedes se imaginan que un mes después o lo que fuera, se imaginan a Florentino Pérez diciendo, no, bueno, sí, que Cristiano tiene derecho a celebrar su cumpleaños o a salir a hacer reuniones privadas, lo que quieran. Lástima no haber ido. O sea, imaginen si ustedes están, bueno, no sé, de verdad. Yo no sé si es que me estoy haciendo demasiado viejo, pero es que no concibo este tipo de cosas y tengo muy claro que jamás en la vida vas a escuchar a Florentino Pérez en un discurso, por lo menos en esta línea, ¿no? Y yo creo que Laporta lo hace porque sabe que se lo permiten, sabe que la institución del Barça es, ¿qué quieren que les diga? Es permisiva en ese sentido, les da exactamente igual tener un presidente que esté envuelto en una cantidad de escándalos importantes, les da exactamente igual todo, ¿no? Con tal de que sea este perfil antimadridista que siempre está tirando mierda, haciendo rabiar al madridismo como ellos creen. Yo creo que a ellos les da exactamente igual todo, ¿no? Creo que en ese sentido todos lo entendemos, además de que, según algunos rumores, a Laporta, la verdad, es que creo que lo dice sinceramente, que lo que le da lástima es que no lo hayan invitado,
pero creo sinceramente que Laporta, con todos los rumores que hay, le hubiera encantado estar allí seguramente, ¿no? Vamos a pasarnos a lo de Paul Tenorio, que también está más que interesante y me parece cuanto menos particular. En ese caso vamos a ver lo de Paul Tenorio, en este caso en Radio Marca, dando su opinión al respecto de lo que ha sucedido con el Barça últimamente. Al final lo que pasa aquí es que cuando firmas con piratillas por intentar sacar el máximo, y el Barcelona está en situación en la que necesita sacar el máximo, y lo mismo firma con el Congo, que es el 14º país más corrupto del mundo según Transparencia Internacional. Fíjate el dinero, de dónde viene y de cómo viene ese dinero. Y tratar de rascar el máximo firmando con empresas de dudosa solvencia en Japón, pues al final te quedas tirado, te calientas, dices que no vas, luego alguien te dice, oye, hay que ir, que hacemos el ridículo, que se nos caen patrocinadores allí, que la gente de Asia, de barcelonista, no puede hacer eso, y el otro rectifica, y es todo un sainete permanente que ya os adelanto yo, aunque un día le salve el CSD, otro día le salve quien sea, que acaba mal. Es un sainete que acaba mal. La pelotita ha entrado este año, ha ganado algo de tiempo, pero en cuanto no entre la pelotita, a Laporta le va a explotar todo en la cara. Totalmente de acuerdo, muchachos, aunque yo tengo mis dudas de que realmente la gente de los aficionados del Barça, los socios, la gente que está ahí como al pie del cañón, le vaya de alguna manera a pedir cuentas en algún momento a Laporta. La verdad tengo mis serias dudas, incluso si esta temporada, que por cierto, solo tengo muchas ganas de ver la segunda temporada de Flick con el Barça, de ver si varios perfiles que le hicieron estar en un nivel muy alto la temporada pasada, como el caso de Ferran Torres, como Rafinha, van a seguir en esa línea ascendente, ¿no? Eso es lo que tengo que ver y vamos a colocarlo, aunque creo que con Lamine Yamal al nivel que estaba y que creo que va a ir mejorando, el Barça va a tener todavía muchas posibilidades de seguir estando allí en la pelea por los títulos. Pero tengo que verlo y vamos a ver realmente cómo es que se afrontaría una temporada en la que, bueno, las cosas no terminen de resultar, ¿no? Eso me gustaría verlo, porque recuerden que esta gente está como que si ellos hubieran ganado la Champions. Y bueno, no sé, realmente no sé cómo. Sería interesante verlos en una temporada, por lo menos por poner un ejemplo, la temporada que hizo el Madrid la temporada pasada. En la situación en la que están, me gustaría ver cómo funcionan las cosas. Cerramos con esto de Davo y este chico, La Cobra, quienes están dando bastante contenido y se les agradece en este momento de bajo contenido, porque la verdad están muy interesantes los debates que se generan por aquí. El equipo que más gastó en fichajes desde el 2015 para acá. Yo diría el City. El City es el segundo. ¿El primero quién es, Cobrita? Contabilizando árbitros, Real Madrid. ¿Querés que te diga algo, Cobrita? Algo que te va a sorprender demasiado. El Real Madrid no entra en el top 10 de los equipos que más gastaron en fichajes en las últimas 10 temporadas. Y es el que más ganó la Champions League por lejos. Bueno, no hace falta. Esto habla muy bien de Florentino Pérez y de que el Real Madrid no necesita desembolsar 200 millones para convencer a un jugador. Tremendo. Simplemente con el escudo lo convence. Pero bueno, cosa del equipo más grande del mundo. Eso es lo que cree vos, pedazo de burro. Dale, sí, es verdad, boludo. No, amigo. No, pero pará, es verdad. La concha de tu madre. No, amigo, pero le paga al jugador, no al club. Y Le paga al bueno, jugador. pero se lleva todo libre. Claro, mucho jugador libre. Es maravilloso, de verdad, es sencillamente maravilloso. Mucho jugador libre, como que si no, básicamente le está dando la razón. El Madrid dice, no me voy a gastar este dinero en ti porque la temporada que viene vas a hacer gratis, o no le voy a pagar a tu club para traerte acá y te voy a dar un dinero extra a ti. O sea, todo este tipo de cosas que yo creo que es de fácil entendimiento y que, bueno, por mucho que La Cobra no lo quiera entender y que le busque la vuelta absolutamente todo. No, maravilloso, de verdad. Pese a que Davo también ha tenido sus cosas con el Real Madrid, comentarios que para muchos nos puede parecer que está equivocado, es natural, siempre poniendo en su sitio a esta gentuza, ¿no? Hágame saber sus opiniones en los comentarios. Mañana venimos con más contenido, por supuesto, y lo de siempre, déjame tu like, suscripción. Gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video. A la Madrid y chao, chao.